Hola, hola, hola. Bienvenidos a este podcast que es para irse a dormir, que ya están tan de moda. Queremos hacer uno que tenga que ver justamente con la esencia, con el perfume real de este canal, de este álbum. Estoy aquí frente al amor de mi vida, que es el autor musical e intelectual de estos sueños que se hicieron realidad, que se hicieron visuales también. Como este podcast que es para irse a dormir, no hay problema de que se queden dormidos a mitad de la entrevista. Pero bueno, también lo pueden usar para comenzar el día. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo estás, Caleb? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, me siento muy halagado de esta invitación y estar acá con todos ustedes. Para nosotros también es un placer, porque esto lo teníamos que hacer, teníamos que mostrarte un poquito más a tu comunidad. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta muy puntual, y es: ¿cuáles serían las palabras que utilizarías para las personas que piensan que ya se les pasó el tren? Y bueno, es una pregunta que yo me la hice varias veces. Y bueno, literalmente es algo cómico también, porque bueno, yo vivía en un barrio donde pasaba el tren todos los días y yo decía, bueno, el tren sigue pasando todos los días y nunca deja de pasar. Así que también se puede usar esa definición en la vida. Maravilloso. Qué lindo que lo tengas relacionado con una anécdota tan especial. Esta pregunta es un poquito más profunda y a lo mejor no tiene que ver tanto con la música. Igual ya vamos a entrar a la parte musical. Pero me gustaría que tu audiencia sepa qué es para vos un milagro. Un milagro es algo que se desea y se espera con el corazón y que bueno, que llegue en el momento exacto, en el tiempo y el lugar indicado. ¿Y qué consejo le darías a las personas que están esperando un milagro? Que lo sigan esperando y que nunca pierdan la fe y la esperanza. Que todo siempre llega, lo bueno llega en su día y en su tiempo y en su lugar. Y para los que te están escuchando por primera vez, ¿cómo se llama tu álbum? ¿Cuántas canciones tiene? Bueno, mi álbum se llama Bajo la Luna Roja y contiene 15 temas escritos absolutamente todos por mí. Próxima pregunta. ¿Cuál fue la canción más milagrosa para vos de este álbum? Más milagrosa, La Dama de Blanco. ¿Querés contar por qué? Sí, porque La Dama de Blanco está escrita, tiene muchos años. Yo las tengo todas por grupitos, porque hay canciones más actuales, otras medianamente más antiguas, por no decir viejitas. Y bueno, La Dama de Blanco es un sueño que yo tuve. Soñé con toda la historia de La Dama de Blanco, me desperté a la mañana y bueno, no sabía qué había pasado, si fue un sueño, si fue una película, qué es lo que había pasado. Y bueno, y me puse a escribirla y escribí como un pequeño libreto, un librito. Y bueno, primero fue eso y después salió la canción. Y más allá de este álbum, a ver esta pregunta, porque esta pregunta te va a interpelar bastante con todo lo que se viene. La verdad que, bueno, yo como dije a la introducción, sos el amor de mi vida, también soy tu productor. Así que te quiero preguntar, ¿cuál fue la mayor sincronicidad de tu vida en general, más allá del álbum, ¿sí? ¿Cuál fue la mayor sincronicidad de tu vida o deseo que viste hecho realidad que parecía imposible? Y conocer a una persona donde coincidimos en todo. Y bueno, no digo un 50%, un 40%, y sí digo coincidir en un 100% con esa persona que yo amo.
y bueno, puede definirlo ahí y bueno, que esa persona sos vos. Ok, bueno, gracias por eso. La verdad que no me lo esperaba. Pensé que ibas a hablar de otra cosa, pero bueno, a mí me pasó lo mismo. Obviamente somos pareja, ya tenemos una trayectoria importante como pareja, pero fuera de lo que es el amor, ¿tenés algún otro milagro o alguna sincronicidad que sea muy personal, que tenga que ver con un logro tuyo, que sea un milagro que pensaste que era imposible y que cruzaste esa barrera de lo imposible? Y yo la mayor parte de mi vida se la dediqué un 50% al deporte y un 50% al arte, que es la música. Y bueno, y haber logrado eh, acciones físicas con el deporte es algo impensado. Te lleva todo un tiempo de entrenamiento y poder lograrlo, poder ir soñarlo y que pasen los meses, el tiempo, porque yo hice competencias de altos rendimientos de varias horas y bueno, haberlas concretado y logrado, eso es algo, un sueño y bueno, que se haya realizado es muy importante para mí. Bueno, si bien esto no está en la estructura de la encuesta que tenía preparada, estaría bueno que cuentes por ahí cuáles fueron esas competencias, en pocas palabras, porque tenemos para rato, pero si querés hablar, por ejemplo, de algún momento así relacionado con tu carrera deportiva, que vos hayas dicho, bueno, esto es un milagro, más allá del esfuerzo que conociéndote sé que sos una persona súper disciplinada, yo conozco tu historia, pero para los que no te conocen, para los que te están escuchando por primera vez, fuera del espacio musical, bueno, ¿cuáles fueron esos milagros que vos generaste, obviamente, porque los milagros los genera uno, a nivel deportivo, si tenés alguna anécdota que quieras compartir con tu audiencia? Bueno, en mi trayectoria como deportista, que fueron varios años, hubo muchas competencias de cortas distancias y hubo 2 o 3 que fueron las más importantes. Por ejemplo, las 12 horas del Parque del Sur, que fueron el Ironman de Santa Fe, el Transmontaña de Tucumán, que duraron aproximadamente 5 horas en 50 kilómetros. El Ironman de Santa Fe fueron 12 horas del sur, 12 horas sin que se corte la competencia, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Y la otra es el de Cafayate, el rally de Cafayate, que fueron 4 horas también en la montaña. Fueron las tres competencias que estuvieron marcadas en mi trayectoria como deportista. Bueno, de eso tenemos imágenes, así que probablemente aparezcan en el video, más allá de que, como dijimos al principio, esto es un podcast para alguien que por ahí se está yendo a dormir y quiere escuchar algo distinto, quiere escuchar algo diferente antes de entregarse a los brazos de Morfeo, al dios del sueño. Pero tenemos imágenes de esto que seguramente las van a estar viendo, porque bueno, y yo que vivo con vos y te conozco, contemplo todos los días tu colección de trofeos y la contemplo con muchísimo orgullo también. ¿Tenés algún momento álgido sobre, por ejemplo, la competencia del Transmontaña, que es por ahí la que trajo mucha magia a tu vida? ¿Hay algo que quieras contar sobre eso? Sí, el Transmontaña fue un esfuerzo sobrehumano que bueno, tenía lugares que bueno, uno llegaba a la mitad de la competencia y había senderos, subidas que llegábamos hasta el acceso de la subida y yo pensaba y otros compañeros míos que no podíamos lograrlo y sin embargo sacábamos fuerza sobrehumana para lograrlo y se
y se cumplía, más sobrehumano. La que tuvo más algo espiritual y que me conectó más con todo lo que es la Pachamama fue la de Cafayate. La de Cafayate, yo estuve unos días, una semana en Cafayate preparándome para la competencia. La competencia sí era, la comisión era gente del lugar, gente indígena del lugar, y hubo una conexión muy importante con lo que es todo el tema del norte argentino, que es la Pachamama, que hasta el día de hoy sigo con los rituales de preparar la caña con ruda. Y bueno, tengo mi propia producción, que es caña con ruda Caleb. Y bueno, por ejemplo, en la competencia de Cafayate hubo un momento, si a eso te referías espiritual, que fue un momento, bueno, que yo estaba a la mitad de la competencia. Y bueno, la mitad de la competencia fue en el Arenal de Cafayate, Los Médanos, que bueno, todos pensaban que la persona de Santa Fe o competidores de Buenos Aires no iban a poder lograrlo, y sin embargo yo le saqué varias ventaja a los competidores del norte, que ellos no podían creerlo. Y bueno, llegó un momento que estuve a la mitad de la montaña solo y ocurrió algo espiritual que no sé cómo, alguna explicación, pero sí puedo describirlo, que fue que había mucho sol. Fue un momento que se oscureció, se pusieron nubarrones oscuros y bueno, en ese momento yo había pinchado la rueda de la bicicleta y me encomendé al universo, a la Pachamama y lo que sea. Pude cambiar la rueda, salí adelante y bueno, en el momento que salí las nubes desaparecieron y salió el sol, pero bueno, sentí una conexión espiritual con todo lo que es la montaña, la Pachamama y bueno, y la comunidad que está ahí, que son los duendes de Cafayate. ¿Por qué se les llaman los duendes de Cafayate? Bueno, cuando yo llegué a Cafayate se comentaba mucho, y yo tengo parientes en Salta también, y se comenta mucho de una comunidad que son una comunidad muy cerrada que viven en los cerros, en las montañas de Cafayate. Y bueno, son una comunidad que están a la par de los indígenas de allá, de los Coya de Cafayate. Y ellos, los indígenas, que son los dueños de la tierra, de la zona, le tienen mucho respeto porque no saben cuándo llegaron, cuándo vinieron. Y bueno, y siempre se dice que bajaban una vez al mes o una vez cada tanto, y bajan con pétalos de flores de la montaña, con canastas, y bendicen a las personas que ellos eligen y te tiran los pétalos encima. Y bueno, es una bendición de ellos, de los duendes de Cafayate, pero eligen a la persona. Y en su momento, cuando yo estaba cuando se estaba en la competencia, se comentaba que andaban los duendes de Cafayate y que bueno, que venían las bendiciones. Y yo pensé que bueno, yo dije, no, yo de la zona que yo vengo, no me va a pasar, qué sé yo. Y bueno, estaba muy ansioso, muy nervioso, y por ahí siento que me empiezan a caer los pétalos de las flores encima de los hombros y de la cabeza, y bueno, me sentí ahí bendecido y maravillado. Y creo que antes de esa bendición hubo un antes y un después en mi vida. ¿Por qué? Y porque empezaron a ocurrir muchas cosas en mi vida, a ver diferente, haber cumplido la carrera, la última fue uno de los últimos viajes que hice al norte de la Argentina, Cafayate, y siento que fui a ese lugar como que fui elegido. Fue una misión especial porque bueno, yo había estado el año anterior en Tucumán, y cuando estuve en Tucumán ahí me invitaron a esa competencia, y esa competencia no fue nadie de la zona de Santa Fe, y fui yo el único. O sea que fuiste el único santafesino compitiendo ahí. Ok, bueno, hay un emblema que tenés que, como dije, seguramente va a aparecer en pantalla, pero me acuerdo cuando me contaste de esta experiencia, de esta bendición que te otorgaron, te entregaron un nombre. Porque vos tenés varios nombres, tenés tu nombre
de nacimiento en Argentina, pero también tenés tu nombre, que es el nombre por tu espiritualidad. Y también tenés el nombre que te entregó esta comunidad. ¿Cómo Sí, te nombraron? el chasqui que significa el mensajero del sur. Así fueron como me bautizaron y me bendicieron. Porque según ellos es como que yo traje el mensaje de Santa Fe, y que después iba a llevar todo lo que ellos habían realizado ahí esos días en la competencia. Me dieron como un mensajero. Sabes que hay un detalle maravilloso que mencionaste de forma metafórica en nuestros interminables diálogos, porque sí, la audiencia tiene que saber que además de querernos muchos y reconocernos nosotros como almas gemelas, conversamos sobre muchos temas, muchísimos. Y en una de esas conversaciones me acuerdo que me contaste sobre el entrenamiento, todo lo que fuera previa. Y hubo una frase que no sé si decirla yo o si que la digas vos, pero sí, te voy a llevar a que la digas vos, pero era el entrenamiento que hacías en Santo Tomé, andando en bicicleta sobre la arena, qué era lo que estabas buscando y qué es lo que lograste en el entrenamiento, que lo describías como... Bueno, te dejo la palabra a vos porque esa es tu experiencia y es lo que vos buscaste, que era decir, lograr hacer tal cosa sobre la arena, en bicicleta. Así que me encantaría que cuentes un poquito sobre eso. Sí, tiene que ver mucho de tiempos y fechas. Yo había corrido en agosto. En agosto había corrido el Transmontaña y me invitaron para el Rally de Cafayate al año siguiente, en noviembre. Así que bueno, competí en agosto el Transmontaña de Tucumán. Al año siguiente, comenzando ya febrero o marzo, comencé la competencia en las playas de Santo Tomé, porque bueno, cuando me hicieron la invitación en el Transmontaña para ir a Cafayate, me dijeron que el terreno, el rally, era la mitad de la competencia en arena. Ok. Así que bueno, que era diferente a todas las competencias de lo que era el noroeste o norte de la Argentina, que bueno, es todo ripio, piedra y bueno, así que bueno, comencé el entrenamiento en la playa de Santo Tomé, en la arena. Comencé un febrero, marzo, llegó otoño, era el invierno con llovizna, con frío, no había nadie en las playas de Santo Tomé, era yo solo el único loco en la arena de Santo Tomé, dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Y en esa época, bueno, no existía netbook ni celular ni nada. Bueno, yo me iba a los ciber a buscar, a leer cómo competir en la arena. Y bueno, empecé a hacer estudios cómo competir y correr en una bicicleta de montaña en la arena. Y bueno, hice mi propio estudio y bueno, ya por ahí no recuerdo bien de dónde saqué que bueno, seguí el entrenamiento de que era ser ultra liviano y flotar sobre la arena, que era una conexión con la bicicleta y conectarte con tu cuerpo, con la bicicleta y ser uno solo y flotar sobre la arena, que logré esa conexión y fue la mitad de la competencia que le saqué ventaja a todos los norteños de Tucumán, Salta y Jujuy, que ellos no podían creerlo, pero fue un estudio de todo un año y en sí fue un esfuerzo grandísimo, porque yo también estaba entrenando con mi hermano en un dualtron de Santo Tomé que era pedestre y bicicleta, y con mi hermano salimos campeones en octubre y yo después viajé en noviembre a Cafayate. Así que fueron 2 entrenamientos que tuve simultáneamente en el año para esas 2 competencias. ¡Wow! Eso es, como se dice ahora, es un montón. Sí, eso lo quería... Si bien no estaba en el guión de preguntas que tengo así como armadito, me pareció oportuno preguntártelo, porque de esto de lo que hablaste, justamente que pusiste en palabras, que es lograr volar sobre la arena en bicicleta,
lo describiste a la perfección tal cual me lo contaste por primera vez, que es una conexión tuya, de tu vehículo y del entorno. Así que me parece algo muy lindo que lo hayas contado, porque creo que esto le va a servir a muchísimas personas que por ahí también están en esa búsqueda. Ahora sí, quiero pasar a otra pregunta, porque bueno, al final todo este podcast y esto que estamos compartiendo con tu audiencia, también obviamente habla de tu música. Entonces, quisiera preguntarte si hay alguna canción o puede ser más de una canción, que vos identifiques de tu álbum como Milagro Sincronicidad, ¿sí? Antes quiero aclarar que al día de la fecha tenemos ¿cuántas canciones publicadas? Yo digo tenemos porque soy tu productor, pero bueno, que tenés publicadas. 11, bueno, 11 quedarían 4 para lo que resta de completar el álbum. Bien, bueno, 11 número importante también para nosotros. Y creo que para toda la comunidad también es un número importante, el número 11. Es un portal. Tal cual. ¿Hay alguna canción o más de una canción que vos la sientas como un milagro, como una sincronicidad, o que hayas tenido una experiencia que vos digas, esta canción me conecta con la experiencia de lo que es el milagro, de lo que es una sincronicidad, así el universo hablándote? Y creo que son las primeras canciones que yo escribí, o sea, al escribir las primeras canciones que salieron espontáneamente, para mí son un milagro porque son las más antiguas. Después las otras ya vinieron solas, pero las primeras que yo escribí creo que llegaron en un momento de mi vida muy especial, que yo estaba necesitaba conectarme con el arte, con el sentimiento, con el amor, y bueno, y estaba en una búsqueda espiritual y surgieron las canciones que salieron, que hoy están en el álbum, que son La Dama de Blanco, Con tu Corazón, Castillo de Brumas. Son las canciones más antiguas, más viejitas, que son las que escribieron, la escribía a mano escrita, en mi trabajo. Yo tenía un trabajo y trabajaba de noche, y en esos momentos que estaba tranquilo, que no pasaba nada, hacía guardias de noche, ahí salió La Dama de Blanco, ahí salió Con tu Corazón, ahí salió Castillo de Brumas. No, vos sabés que en toda esta entrevista no quise hacer preguntas relacionadas con tu trabajo, por lo menos por ahora. Lo único que sí voy a mencionar que salvaste muchas vidas. No quiero pasarme el guión de preguntas que tengo armadas, porque justamente este guión no está ensayado. Lo único que yo tengo preparado son las preguntas. Pero bueno, cabe destacar que en tu trabajo salvaste muchas vidas. Después quizás en otro podcast podemos hablar sobre eso. Así que está buenísimo, y lo dejamos también como interrogante para el próximo podcast. A ver, en qué has trabajado. Y vos tenés una carrera hecha en tu ámbito laboral, claramente, que además es una vocación de servicio por y para la vida. Pero bueno, sin corrernos tanto del podcast y del guión, te quiero preguntar, ¿en qué pensás que las personas se frenan en su vida cuando quieren hacer realidad sus sueños? Y si no querés, qué sé yo, desarrollar mucho sobre esto, porque todavía tenemos bastante preguntas, pero si tuvieras que, qué sé yo, elegir 4 palabras o 4 conceptos en los que vos digas, estas son las 4 cosas en las que las personas se frenan en sus sueños. ¿Qué es lo que pensás que hace que una persona se frene
en hacer realidad sus sueños en 4 palabras, 4 conceptos o lo que vos quieras, porque al fin y al cabo el podcast es tuyo, yo solamente soy el entrevistado. Bueno, hablando de todo un poco, también tiene que ver mucho el esfuerzo físico. Pongamos en palabras. Vamos a ver si sigo las 4. En una, esfuerzo mental y esfuerzo físico. En otra, sacar el freno ese que nos ponemos uno mismo y uno mismo se limita. La tercera, soñar que todo es posible. Y la cuarta, lograrlo y llegar a la meta. O sea que si tuviéramos que reformular la pregunta, sería que las personas no sienten que están capacitadas para tener la fuerza física para hacerlo. Fuerza física y mental. El freno lo pone uno o uno lo saca. Que no, sea para continuar y lograr lo que uno quiere. Sacar el freno, seguir adelante, esfuerzo físico, esfuerzo mental y llegar a donde uno puede y quiere llegar, porque todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo y lograr lo que uno quiere. Maravilloso. Bueno, yo entiendo que todo este álbum es un primer sueño hecho realidad, porque el álbum está hecho, está en Spotify, pero bueno, también ambos sabemos que se viene un próximo álbum. Así que antes de hacerte la pregunta sobre el próximo álbum, quisiera saber cuáles fueron las burocracias a las que te tuviste que enfrentar para tener la certeza de que estas canciones son tuyas. Más allá de que ya están en Spotify, más allá de que estén en YouTube Music, que estén en TikTok, que estén incluso monetizadas hasta en Instagram. Bueno, ¿cuál fue el proceso más burocrático que pasaste? Inscribirlas en Sadai. Porque cuando empezamos a hacer las averiguaciones estaba el plan, el proyecto para tu primer álbum con 15 temas gratuitos, que se sacó en un gobierno anterior ya hace varios años. Y yo tenía las canciones más antiguas y más viejitas, que llegábamos a 5 y después le fuimos agregando para llegar al álbum de 15 canciones. Y fui escribiendo las otras canciones que fueron saliendo hasta completar los 15 y toda la burocracia de lo que es inscribirla en Sadai, el registro para monetizarlas y llevó su tiempo y hasta que se pudo lograr, que todo lo que es la burocracia y trámites. Sí, hubo mucho papeleo. Mucho papeleo para que finalmente estén a mi nombre. Debe ser. Tal cual, como debe ser. Para que nadie te robe los sueños, porque las canciones son sueños de uno, que uno escribió, que uno soñó. Y después sacarlas a promoción y que no estén registradas y que alguna otra persona quiera robar esos sueños, la verdad que sí, no tiene que ser así. Y acá quiero yo meter un bocado por una cuestión de que sabemos que ahora hay un montón de canales de gente que sube 400 canciones por día, solamente por el hecho de que las hacen con inteligencia artificial, entonces suben de 400 canciones, pero lo que siempre charlábamos es que no están construyendo un álbum y no son verdaderos artistas, son más bien como industriales ni siquiera te diría de la música, sino de la monetización de YouTube. Entonces, creo que yo personalmente creo que sí ha valido la pena todo el trámite. Obviamente vos sos el primero en saber que valió el trámite porque querías asegurarte de que estos temas sean tuyos, pero realmente creo que eso, como tu productor, hace una diferencia gigantesca contra canales que a lo mejor sí suben 20.000 canciones por día, pero que las canciones están escritas por ChatGPT,
Eh, cuando, cuando tu álbum es completamente lo opuesto, es 100% humano, está lleno de alma, las letras, las melodías son hechas por vos, tienen tu voz. Entonces, creo que valió la pena toda esa burocracia, ¿no? Sí, valió la pena y fueron muchos años de esfuerzos y de estudio hasta que, bueno, se concretó todo eso y gracias al apoyo de mi productor, que es el 100% también y, bueno, como le decía, muchos años también de querer llegar a cantar y a tener el álbum que es el sueño de mi vida realizados. Bueno, y qué lindo, qué lindo. Justamente se vienen un par de preguntas relacionadas también con eso y que por ahí van a parecer reiterativas, pero que van a estar buenas. Ahora te hago una pregunta puntual sobre el álbum. Si tuvieras que destilar de este álbum una única palabra, ¿sí? Ya no estamos hablando ni del título ni de todas las canciones, sino de destilar una palabra, una sola, que describa todo este álbum. ¿Qué palabra elegirías? Mi sueño. O sea, un sueño. Un sueño, o sea, sí, en una sola palabra, pero mi sueño logrado. Bien, te pregunté cómo se llamaba el álbum ¿o no? Sí, Bajo la Luna Roja. Perfecto. O sea que lo describirías, o sea, si lo tuvieras que poner en una palabra, sería sueño. Ok. Bueno, ya nos estamos acercando al final de esta entrevista, pero obviamente las preguntas por ahí a veces derivan en otras preguntas, que esto es lo bonito de una entrevista. Y también de este podcast, porque al fin y al cabo, como dijimos, es un podcast para personas que por ahí a lo mejor están terminando el día, se quieren ir a dormir escuchando algo diferente a las noticias, a lo que está pasando en el mundo, o despertarse escuchando algo diferente también. Si querés te puedo contar en muy corto y breve Por favor. Mi estudio y mi camino por el canto. Me encantaría. Al principio fueron varios profesores fallidos que, bueno, hasta que pude lograrlo. En un principio, bueno, yo vivo en una localidad que es Santo Tomé, pegada a Santa Fe, y en esa época yo había conseguido un profesor de canto por los avisos que aparecían en los diarios. Ok. Sí, bueno, y yo tenía una bicicleta, no se salía caro ir en colectivo, me crucé toda una ciudad, Santo Tomé, me crucé toda una ciudad que es Santa Fe, y llegué a General Paz, al norte de Santa Fe. Y cuando llegué, el profesor era un muchacho joven que vivía en un pasillo al fondo, y bueno, el aula de canto era un depósito de cosas, de muebles, caja, todo, bueno. Okay. Y ahí él tenía todo el estudio. Bueno, y fui un par de veces, no fui más por la distancia y por todo lo que era el lugar, todo, que era muy poco serio. Y después fue todo un tema llegar hasta ese lugar tan lejano, y el estudio realmente es una anécdota. Hoy en día es para... Si recuerdo, el aula de clase era un depósito de cosas de la casa, es para reír. La segunda vez que fui a una profesora también, que fui una vez y no fui más, que era una señora muy elegante, fina, y bueno, y el aula quedaba en pleno a una cuadra del Boulevard. Fue un día de lluvia, que hacía mucho frío, bueno, hice el... Permiso, para los que son de todo lo que es la audiencia mundial, nosotros somos de Santa Fe, ¿sí? Santa Fe capital. Boulevard es como una zona que podríamos decir es una de las zonas residenciales más famosas y más históricas, junto con todo lo que es el casco histórico de Santa Fe, que está por zona sur. Boulevard, que ya está más hacia el norte, es una zona, como se diría, paqueta, ¿sí? Entonces, que es Boulevard Gálvez, ¿sí? Eso está bueno aclararlo, porque obviamente tenés
gente que te está escuchando de otros lados, de otros lugares. Entonces quería meter ese bocadito solamente para aclarar que, bueno, como bien dijiste, una persona elegante, todo, bueno, porque estaba justamente en pleno boulevard. Bueno, generalmente los boulevards son en zonas residenciales o de lo que se llamaría la alta sociedad. Continúa, por favor. Sí, el aula, bueno, a diferencia del anterior que era un depósito de la casa, este era un lugar con un espejo grandísimo, todo el borde dorado, obras de arte, o sea, era como que no parecía un aula o una sala de música. Bueno, me hizo vocalizar la señora, me dijo que no estaba a la altura de ella, porque ella estaba con cantantes que estaban trabajando en unas obras de teatro ahí en la ciudad. Así que me derivó una colega de ella que, bueno, ese día que fui hasta casa, bueno, llovinaba, hacía frío, no me voy a olvidar nunca, pero bueno, valió el esfuerzo. Y después pasé a otra colega de ella que, bueno, quedaba en una zona peligrosa, en una villa bastante complicada, que fui una sola vez y tampoco fui más. Pasaste de boulevard a... Sí, pero bueno, yo lo seguí intentando. Y ya, bueno, los últimos esfuerzos fueron antes de la pandemia. Ok. Que bueno, que por fin llegó la profesora indicada. Bien. Marianela, que bueno, que una profesional excelente. Estuve con ella, creo que sí, 2 años con ella, y bueno, y después estuvimos en la pandemia, bueno, hicimos primero presencialmente y después lo hicimos por Mix, y después fui a la casa de ella y por temas laborales ella no trabajó más, así que bueno, descansé un tiempito y después volví a una escuela de canto, que bueno, ahí me tocó ya, que fue uno de mis últimos profesores, que su nombre es Iván, y también un profesional excelente, personas con nobleza y calidad, que me siento muy agradecido a ellos dos. Bien, viste que es muy importante tener quien te acompañe, quien te oriente, quien te guíe. Si yo tengo que ponerme en mi modo libriano, con el ascendente en Capricornio que tengo, y bueno, yo sé que vos sos especialista en astrología, me nace esa cuestión de acusar, la tengo que trabajar todavía, a esa profesora que te hizo sentir eso, porque bueno, vos me lo has contado, me lo expresaste como te sentiste. Creo que a nadie le gusta sentirse bastardeado, que alguien le diga no, yo... Pero bueno, qué bueno que a pesar de ese golpe, nunca paraste, porque nunca paraste. Nunca paraste y bueno, y aún en plena pandemia seguiste entrenando. Acá en mi guión tengo a modo de cierre, pero yo no sé si esto es un cierre porque todavía me quedan un par de preguntas, pero ¿tenés un fan o una fan número uno que te esté haciendo el aguante o que te esté haciendo publicidad así por amor a tu arte, alguien que se identifique muchísimo con lo que estás haciendo? ¿Quién es? Y bueno, si tenés a alguien así, y no me podés incluir a mí, porque bueno, yo soy tu pareja y tu productor, pero bueno, si tenés a alguien así que te esté haciendo ese aguante, que escuche tu música con ese fervor y que además te haga publicidad por amor. Tengo una. Bueno, y bueno, ¿qué palabras le dirías a esa persona? Y contanos quién es. Bueno, que me une lazos de familia, y mi fan número uno es mi hermana Marisa, que vive en Buenos Aires, Marcos Paz, y ella desde el primer tema hasta ahora, bueno, me está haciendo el aguante, la publicidad. Ella ama, adora mis temas, mi música está a las 24 horas con mis canciones. Se compró un parlante para la casa, ella es feriante, se compró otro para llevar a las ferias mientras vende sus artículos que ella fabrica con sus propias manos y voluntad, y mientras ella trabaja, vende en la feria, escucha mi música.
y bueno, así que bueno, y puedo describirle que mucho amor y cariño porque es mi hermana es mi hermana mayor y bueno, somos muy unidos con ella y tengo que agradecerle infinitamente, porque ella lo hace también por amor. Definitivamente. Bueno, obviamente es mi cuñada, porque vos sos el amor de mi vida, así que es mi cuñada. Pero bueno, te lo quería preguntar porque me pareció súper importante esto, tener alguien en la familia que si bien en tu familia todos son fans de tu música, pero me pareció importante preguntarte por tu fan número uno, porque yo estoy 100% convencido de que más allá de que sea tu hermana, tiene la sensibilidad para apreciar lo que haces, y estoy convencido de que aunque no fuera tu hermana, sería igual de fan. Porque ella creo que ella captó la esencia de las letras y las canciones, que bueno, son temas muy, muy sensibles, o sea, cada tema, cada letra está dedicado al mar, a la luna roja, a la dama blanco, bueno, y ella captó todo lo que yo quería, la esencia que yo quería transmitir, y bueno, también vine por ese lado, porque bueno, en el álbum hay una cumbia también, hay un carnavalito, hay un tema folclórico que es Canto a la Vida, y bueno, ella fue muy fan de lo que es la cumbia y está enamorada de esa cumbia, a pesar que también está enamorada de los temas melódicos que hay en el álbum, que la mayormente son temas pop melódicos, baladas. Bien, y hoy mencionaste Marcos Paz porque ella vive allá. Ella vive allá. Pero hay un pequeño detalle. Sí, ¿De dónde venís vos? también yo vengo de Marcos Paz, me crié, pasé mi infancia, adolescencia en Marcos Paz, y por eso en el álbum hay un tema dedicado a Marcos Paz, que también es uno de los temas más antiguos y viejos, pero bueno, lo terminé de escribir y realizar, que fue para el álbum. Absolutamente, bueno, que ese tema es muy puntual porque además también logramos plasmar en lo que es el arte visual, Sí. todo lo que es Yo vengo de ese lugar. yo vengo de ese lugar, toda esa historia. Así que también estaría bueno para quienes estén escuchando esto, sobre todo para la gente de Marcos Paz y sobre todo para los dirigentes de Marcos Paz, que tengan este tema en cuenta, porque podría ser el tema de tranquilamente el lugar oficialmente. Ahora sí, ya a modo de cierre, te quiero preguntar, ¿qué le deseás a todos los que te están escuchando? Sobre todo a los que no pueden dormir, pero escucha esto, a los que no pueden dormir porque todavía no hicieron realidad sus sueños. ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Qué le deseas a todos los que te están escuchando? Pero puntualmente a la gente que está así como con insomnio, pero porque no hizo realidad sus sueños todavía. O sea, esa gente que tiene los sueños que quiere cumplir, pero que todavía no los logró por H, por B, por J, y que le quita el sueño el no haber hecho realidad su sueño. ¿Qué le deseas? ¿Qué palabras le das a esas personas? Que lo intenten, que sigan intentando, y que siempre hay un primer paso, porque si no se da nunca el primer paso, nunca se puede lograr algo. O sea, un primer comienzo. Y quizás una palabra o palabras y frases rebuscadas, que son todos los sueños se logran, y es verdad. O sea, todos los sueños se logran, pero bueno, también tenemos que poner esfuerzo de nuestra parte y voluntad. Y dormirse soñando que cuando nos despertemos el sueño va a estar logrado. ¡Wow! ¡Wow! Me emociona a mí, y eso que no, por eso me emociona un montón. Te iba a hacer una quinta y última pregunta, pero me emocionaste tanto que me la hiciste olvidar. Pero bueno, sí te quiero agradecer. Probablemente me venga la pregunta después de decir esto.
Bueno, primero te quiero agradecer porque sos el amor de mi vida. Te encontré, literalmente, y vos me encontraste a mí. Le damos gracias a todos los que estuvieron escuchando este podcast, incluso si se quedaron dormidos, porque lo presentamos como un podcast para irse a dormir, pero probablemente todavía estén bastante despiertos, así que bueno, esperamos que tengan o un dulce descanso, y por supuesto que al despertar disfruten de la mejor música que está obviamente en este canal, que es un canal directo a la sonrisa del corazón. Respecto a esto último que decías sobre esos sueños que no se han hecho realidad, o sobre la gente que pierde el sueño por lo que no ha logrado, y hablabas del esfuerzo. ¿Qué últimas palabras, si quisieras agregar algo a eso? Y quisiera hablarles a la gente, a mi fan, o por ahí la gente que no me conoce, que se tome su tiempo para escuchar mis canciones, que vean bien las letras y que se suscriban a mi canal de YouTube, a Spotify, a que me sigan en TikTok, Caleb Canavesio o Caleb. Y bueno, que me den una oportunidad a mí, se den una oportunidad a ellos, y les dejo un abrazo y un beso enorme, y que todos los sueños se pueden realizar. Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Nos vemos pronto y nos reencontramos en una nueva mañana o en una noche sin sueño, pero muy cerca. Muchas gracias. Un beso para todos y un abrazo. Un placer gigante. Hasta la próxima.